Continuemos hablando acerca de esa expansión transversal que venimos conversando. Me parece interesante aclarar algo que no se dijo ayer frente al aumento de la distancia intercanina. Voy a mostrar que ayer hablábamos, y no quedó tan claro, ayer hablábamos de la expansión transversal de la mandíbula y de la maxila. Y decíamos que un señor Murriz nos había mostrado que el aumento de la distancia intercanina se manifestaba o requería que al momento de la erupción de este lateral y de este lateral se requerían 5.5 milímetros más acá, pero no dejaba claro cómo es que se conseguía ese espacio, cómo era que íbamos a conseguir ese espacio, qué era lo que pasaba. Entonces me parece interesante explicarlo hoy. Al momento de la erupción de estos laterales inferiores, 7 años y medio, 8 años de vida, empiezan su erupción estos laterales inferiores, ya han hecho su erupción los centrales permanentes, lástima que este está reventado, pero asumamos que ese otro central, este 34, este diente, este 41, está igual que que también está reventado, pero que tienen la misma altura, y que entonces estos laterales van a hacer su erupción. Generalmente la erupción de los laterales inferiores se presenta lingualizada, pero estos laterales tienen la responsabilidad fisiológica de aumentar la distancia intercanina, es decir, de separar este punto que estoy señalando con negro de este otro punto que no puedo señalar porque este lateral me estorba, de pronto de este punto. Este aumento de la distancia intercanina lo van a hacer fisiológicamente estos laterales. Ahora hablaremos de cuándo no lo hagan. Fisiológicamente estos laterales en ese año de erupción activa estrujarán estos dientes, y en el estrujamiento se va a dar una pelea entre las partes, un estrujamiento entre las partes que va a hacer que este canino, que todavía tiene una integridad radicular, escúchenme bien, estoy diciendo que cuando este lateral hace su erupción, va a empezar su erupción activa, este lateral tiene una raíz íntegra todavía, ¿cierto? Esto lo pueden ver en algunos videos que he hecho yo, que están en YouTube. Entonces, cuando este lateral va a hacer su erupción, este canino está íntegro, por esa razón el lateral puede seguir erupcionando y llegará a ponerse en este estrujamiento con estos dos centrales, y al mismo tiempo está erupcionando el otro lateral. Este lateral es de leche, no se confundan con él. En ese momento se aumentará esta distancia intercanina. Estoy hablando de fisiológicamente. Fisiológicamente la erupción de los dos laterales inferiores tiene la responsabilidad de aumentar la distancia intercanina. Decíamos ayer que José Antonio Canut, en la página 54 de un libro que se llama Ortodoncia Clínica, que debería llamarse Crecimiento y Desarrollo en Orden, así debería llamarse, que José Antonio Canut, un argentino radicado en España, profesor de la Universidad Nacional de Colombia hace algunos años, nos mostraba cómo la distancia intercanina era aumentada en ese proceso de erupción de estos laterales. Estos laterales tenían la responsabilidad en ese año de erupción activa de aumentar la distancia intercanina y conseguir esos 5.5 milímetros que hablábamos ayer, que decía Murriz. Murriz decía que esa distancia intercanina tenía que ser aumentada, pero que finalmente no se da fisiológica. Ahora, cuando usted se encuentre los laterales lingualizados o vestibularizados en su erupción, cuando los vea vestibularizados, tenga cuidado, porque es posible que usted tenga una mandíbula con tendencia a hiperplasia, a un gran tamaño e incluso algún prognatismo. Recordemos que hiperplasia es distinto a prognatismo mandibular, lo uno alude al tamaño y lo otro alude a relación. Entonces, en esa erupción de estos laterales inferiores, en ese año de erupción activa, tenían la responsabilidad de aumentar esta distancia intercanina y de conseguir esos 5.5 milímetros que nos hablaba Murriz en 1959 y en 1962, decíamos ayer. Entonces, que eso iba a conseguir seguramente un espacio parecido a esto. Hablábamos en otras ocasiones de la cuadratura de la mandíbula. Este término cuadratura es de Pedro Planas Casanovas en Barcelona, donde nos mostró que esta cuadratura era fundamental en una mandíbula para poder entrar a hacer su proceso de mortero que iba a macerar una maxila
que iba a macerar una maxila, que iba a macerar un alimento y que en esa maceración del alimento iba a producir el desarrollo de la maxila, que el desarrollo de la maxila lo hacía la mandíbula. Pero sigamos hablando de la mandíbula. Entonces, esta cuadratura, estos laterales en ese año de erupción activa, fisiológicamente hacían una cuadratura, hacían una mandíbula y aumentaban la distancia intercanina, como se dio en este caso, solo que en este caso se dio artificialmente, hubo un método terapéutico que aumentó esta distancia intercanina, que la pueden apreciar comparativamente. Esta distancia intercanina fue ampliada artificialmente. Ahora, ¿cómo? De la misma manera que lo hace la fisiología, solo que aquí no hubo unos laterales haciendo la erupción, sino que hubo un aparato que se comportó, que cayó sobre este diente y ante esa integridad radicular que existía, este diente se convirtió en un transductor. Esta presión que le hacía el lateral, o en este caso que le hizo fue el aparato, no nos confundamos, en este caso lo hizo un aparato, pero que fisiológicamente, o que un aparato caería sobre este diente y convertiría este diente en un transductor, y ese transductor haría que ante la inclinación que hacía en la tabla alveolar hubiera un desarrollo alveolar. En síntesis, atentos con esto, lo que estábamos diciendo ayer, lo que venimos diciendo, que no es fácil esbozarlo en dos charlitas, por eso hay que matricularse en un programa, en un posgrado de ortopedia maxilar, de crecimiento y desarrollo, de funcionalista, que no es un programa de odontopediatría o de ortodoncia, que es un programa completo, de pronto más dispendioso o de más horas cátedra que el mismo programa de ortodoncia o que el mismo programa de odontopediatría, ¿cierto? Es crecimiento y desarrollo, sería un funcionalista, un médico, un odontólogo funcionalista que sabe de la función ortognática y sabe cómo redireccionarla para que produzca el desarrollo. Entonces no es una charla fácil. Entonces, bueno, en esa medida estos laterales inferiores hacían ese aumento de la distancia intercanina, y al estar estos dientes en integridad radicular, ahora lo que tiene usted que investigar en este momento, lo que usted tiene que preguntarse es, ¿será cierto lo que dice Barberi, que estos laterales tienen un año de erupción activa y que en ese año de erupción activa fisiológicamente se van a encontrar unos caninos con integridad radicular tal que pueden inclinarlos hacia vestibular y conformar la tabla alveolar? Y atentos con esto, no solo conformar la tabla alveolar, sino que en la ubicación magistral que están puestos los caninos, atentos con esto, atentos con este comentario, en la ubicación magistral que están puestos los caninos, este estímulo que hará el lateral fisiológicamente o que hará un aparato, repercute en desarrollo no solo transverso, sino anteroposterior, es decir, este canino se inclinará hacia vestibular y eso hará un aporte al desarrollo alveolar. Insisto, transductor, este diente al estímulo, ya sea de este diente, de este lateral o de un aparato, se convertirá en el transductor, que será el que hará este aporte alveolar. Entonces es muy importante que entendamos eso, porque ayer hablamos de Murricio y me han aparecido muchos correos donde me dicen que en últimas, ¿quién es el que expansiona esto? El que expansiona esto es ya sea la fisiología del desarrollo, del normodesarrollo, o un método terapéutico, porque es posible que un clínico se encuentre unos laterales lingualizados, rotados, en fin, que denotan claramente que hay una mandíbula estrecha, y él no puede hacer los análisis, decíamos ayer, unos análisis matemáticos sobre el papel, que son la suma mesiodistal de estas entidades, que cuando se suman junto con estas, de los permanentes obviamente, cuando se suman estas y se hace una relación con los permanentes, se termina creyendo que sí, que entre este punto, mesial del 6 y mesial del 6, van a caber los dientes. Insisto, matemáticamente van a caber los dientes, pero teóricamente, fisiológicamente, funcionalmente o miofuncionalmente no van a caber. Ayer hablábamos del aumento de la piedra angular como hacedora del arco, de la belleza, de la armonía de los arcos arquitectónicos para ese entonces. Recordemos que el arco ideal se parece a la arcada romana, no a la arcada gótica. Eso es importante. Estos arcos puntiagudos tienen un parecido a las arcadas, a las arquitecturas góticas, no a los arcos romanos de la arquitectura. Entonces, en esa medida había que pensar en expansionar esto. Entonces, para pasar a otro plano, voy a abandonar esto. Estos laterales fisiológicamente tienen la responsabilidad de aumentar la distancia intercanina. Cuando no lo logran, el clínico, avesado, experto, observador, decide poner una herramienta
y preocuparse por el aumento de la distancia intercanina. No se distraiga, atentos con esto, que su majestad la pieza dental, que es la que nos tiene en esta discusión, de pronto nos preocupemos mucho por su majestad la pieza dental y en lugar de expansionar nos preocupamos por un resorte para vestibularizar estos dientes. Deje estos dientes quietos y preocúpese por el problema. El problema que hay acá se llama estrechez transversal, más que el problema de derrotar este diente o de vestibularizar este diente. De hecho, si usted expansiona esta arcada dental, tenga la certeza que ahí estará el espacio y que aquí habrá una lengua que acariciará este diente en la medida en que consiga este espacio y lo alineará. Por eso esa terapéutica que criticábamos la semana pasada, donde la extracción seriada o los tallados selectivos eran una gran herramienta puesta con un arco lingual, entre comillas una gran herramienta que alineaba los dientes. Quien alinea los dientes es la lengua. Una vez le consigan el espacio prestado, al tallar este diente o al sacar este diente, el espacio prestado, la lengua lo ubica. Entonces quedamos muy contentos, pero no entendemos que el lateral ya queda recostado a este primer deciduo y simplemente estamos contentos. No, ahí no podemos estar contentos. Ahí faltó este bastión de la curva, el bastión del desarrollo transversal y anteroposterior. Atento con esto. La magistral ubicación de este canino repercute no solo en la expansión transversal, sino anteroposterior de esa arcada, hacia adelante. Recordemos que hablamos la semana pasada que mientras exista el primer molar deciduo y el segundo molar deciduo y haya una relación molar clase 1, clase 2 o clase 3, un plano terminal recto, un escalón distal o un escalón mesial, estos 6 no migran, así falta el canino. O sea que el arco lingual no tiene el sentido que le estamos dando, que le hemos dado toda la vida. El arco lingual no es una herramienta de odontopediatría, insisto, es la tercera vez que lo digo. Entonces, en esa medida este canino tiene la responsabilidad como bastión del arco, como bastión de hacer la cuadratura de las arcadas. Este es el mismo arco. Recordemos que en la disertación que traemos, este es el mismo arco, ¿cierto? Es un mismo arco donde fácilmente se aprecia la distancia y se aprecia que estos dientes no están inclinados hacia vestibular. Atentos con esto. No vaya a ser que este modelo esté arreglado, estén los dientes inclinados hacia vestibular. Aquí hay un desarrollo alveolar, aquí hay un hueso alveolar que se aprecia y que se puede seguir apreciando en un abultamiento del hueso alveolar. Entonces, en esa medida, este desarrollo transversal debe considerarse para no subsidiarlo con el leeway. Ayer hablamos del leeway, este es el segundo tema que tengo para tratar hoy porque tampoco dejé claro qué era el leeway, el espacio diferencial, el espacio de recambio. Resulta que en este recambio hay un recambio anterior, atentos con esto, hay un recambio anterior que corresponde a los dientes anteriores y que es primario, es primero que los otros. El primer recambio es los anteriores, hacen aparición los 6, a eso los 5 o 6 años, y después aparecen estos 4 dientes, y al mismo tiempo van apareciendo estos 4 dientes y hacen un arco cuadrado, fisiológicamente. Pero después pasamos al recambio posterior, al segundo recambio, al recambio de estos 3 dientes. Y decíamos ayer que había una cosa que se llama el espacio diferencial, el espacio a la deriva, el espacio de recambio. Atentos con esto. Aquí sobra 1.7 milímetros. Aquí. De este diente sobran. Entonces, por eso es que los análisis matemáticos permiten hacer el análisis, porque finalmente cuando usted suma sobre un papel, con un lápiz, la suma mesiodistal del tamaño de estos dientes le da, pero decíamos ayer, ¿será acaso que cuando yo subsidio la distancia, cuando yo subsidio los dientes anteriores, cuando yo subsidio el espacio de los dientes anteriores sacando estos caninos deciduos y pagándolo con el espacio, con el leeway, cuando yo pago con el leeway, ¿será que estoy haciendo algo armónico o ideal? ¿Será que este arco no me queda más estrecho, más puntiagudo y más tendiente a quedar en distorrelación, más tendiente a irse hacia atrás? ¿Cierto? Hablábamos ayer. ¿No será que nos queda más tendiente a ponerse en distorrelación y a que exista una trampa labial y a que el labio se empiece a meter acá y por ende se empiece a crear una clase 2? Entonces, ¿qué es el leeway? El leeway es eso, un sobrante de recambio que hay aquí entre estos 3 dientes para alojar un canino permanente, un primer bicúspide, un segundo bicúspide. Ese sobrante es lo que usamos para cuando no somos capaces de aumentar la distancia intercanina, matemáticamente resolver el problema con esto. ¿Pero con qué? ¿Pagándolas con qué? Con un arco más estrecho, con todos los dientes alojados, y es eso. Entonces lo segundo que tenemos que dejar claro hoy es que es el leeway, el espacio de recambio, el espacio de la deriva. Un sobrante de recambio que hay acá, un sobrante.
con el que se subsidia esto, porque la reunión de ayer, los que no la han visto, que vayan a ver, que la miren por favor, la reunión de ayer argumentaba muy incipientemente que no podemos sacrificar la instancia intercanina y cambiarla y pagarla con el leeway, que es una suma, que es un problema que matemáticamente funciona, pero fisiológicamente no funciona, porque si esta mandíbula no tiene la cuadratura, no tiene el tamaño, no será capaz de desarrollar esta maxila. Recordemos que la maxila va gratis en el desarrollo. ¿Quién lo da? Esta mandíbula. Ahora, esta mandíbula es artificial, esta mandíbula fue manejada artificialmente por una terapéutica, un método científico terapéutico, un expansor dental, manejado con protocolos muy lentos, que son estos, y con unas chapas de rozamiento, que dinamizaban la mandíbula y desprogramaban la mandíbula. Pero, entonces, ¿por qué no se alcanzó a desarrollar esta maxila, perdón? Sencillamente porque el paciente estaba en distorrelación, apenas está migrando hacia una relación anterior y todavía no está macerando. Realmente este trabajo se hizo seguramente en un año. Recordemos que fue una activación quincenal de los tornillos. Perdón. Entonces, en esa medida, el leeway es una situación donde estamos subsidiando con el leeway el espacio transversal. Eso no está bien. Pero dentro de las preguntas que me hacían, me decían, usted está hablando de la clase 2. Usted está hablando de la clase 2, o sea que eso resuelve una clase 2. Yo en ningún momento, atentos con esto, que aquí empieza casi que otra charla, yo en ningún momento estuve hablando de la clase 2, ni el escalón distal, ni el escalón mesial, ni el plano terminal recto. Yo en ningún momento estuve hablando de esa situación, pero me parece interesante que las preguntas se hayan hecho. Ahora, es posible que cuando yo expansione esta max... Ahora, recordemos una cosa, primero antes de decir eso, recordemos una cosa. Una cosa es el tamaño transversal, anteroposterior o vertical de estas entidades llamadas maxila y esta llamada mandíbula. Una cosa es el tamaño de estas dos cosas, llamadas modelos en este momento, pero llamadas maxila y mandíbula en un paciente, en una entidad biológica como un ser humano. Una cosa es el tamaño de estas dos cosas y otra cosa es la relación anteroposterior que tenga esta de arriba a esta con respecto a la base craneana. Qué tan atrasada está con respecto a la base craneana, que estará como por aquí así, ¿cierto? Qué tan alterada, qué tan adelantada está o qué tan atrasada está. Y lo mismo esta mandíbula, qué tan atrasada está esta mandíbula con respecto a la maxila y por ende a la base craneana, o qué tan adelantada está. Eso alude una posición anteroposterior llamada por Angle, aunque Angle lo que hizo fue hablar de una llave molar de la oclusión, no de la distorrelación o mandíbula distal, no de la mesorrelación o mandíbula prógnata, no de la normorrelación entre ellas, sino que Angle hablaba de una llave de oclusión molar. Angle habló de la llave de oclusión molar clase 1, clase 2 o clase 3, que es un concepto absolutamente ortodóntico que cabe para el análisis, pero que en esencia en ortopedia maxilar se deberá hablar de distorrelación o mandíbula distal, de mesorrelación o mandíbula mesial, de normorrelación o mandíbula normal, ¿cierto?, en relación con lo anteroposterior, y de maxila adelantada o de maxila prógnata o de maxila retrógnata con respecto a la base craneana. Entonces estamos hablando de esta situación de clase 2. Ahora, pero muchas preguntas me dijeron, ¿usted está hablando de resolver la clase 2? No, yo no hablé de la relación, yo en estas 3 charlas que llevamos, esta es la cuarta, yo en estas 4 charlas que llevamos no he hablado en ningún momento de la relación anteroposterior. Yo estoy hablando de unos planos de tamaño, de área, de perímetro, de la anchura de las arcadas, ni siquiera de unos planos, estoy hablando de un solo plano, de la anchura de las arcadas, de la compresión o la flexura de los arcos dentales. De eso es que estoy hablando, y estamos hablando de desarrollar este maxilar. Pero muchas personas me preguntan, ¿usted está hablando de la clase 2? No, es posible que la expansión de esto resuelva una clase 2, porque el aumento de estos corredores de fosas, atento con esto, que esto no lo dice mucha gente, no lo ha dicho, esto es un corredor de fosas, obsérvelo aquí, esto es un corredor de fosas, por eso este lápiz me pasa así de fácil. Por este corredor de fosas y por este corredor de fosas viaja la mandíbula anteroposteriormente, se lo voy a mostrar, veanlo aquí.
viaja la mandíbula, perdón, yo no veo bien porque, permítanme. Esta mandíbula viaja pongámosla de una buena manera para explicar esto que es muy importante. La mandíbula viaja anteroposteriormente por este corredor de fosas. Es muy posible que cuando usted expansione este maxilar, la mandíbula se vaya hacia adelante. Es muy posible que cuando usted expansiona los dos maxilares, algo ocurra en la relación anteroposterior, en la relación anteroposterior. O sea, no en tratarla, usted no está tratando la clase 2. Ahora, es posible que un paciente clase 2, división 2, atento con esto, con el simple hecho de expansionar la maxila y poner un simple plano anterior que desprograme la mandíbula, es decir, que los bordes incisales se paren en ese plano anterior, perdónenme que lo diga con esta uña, digamos que este es el plano anterior, recuerden el PAMED propioceptivo también, que al pararse esta mandíbula acá se desprograme y que ante esta expansión la mandíbula migre hacia adelante, migrará en los pacientes que no tienen un gran componente genético de distorrelación o de mandíbula quedada, pero migrará hacia adelante en la medida en que le expansionemos el arco. De hecho, no lo voy a enredar con eso, no voy a hablar de eso. Pero también me decía otro señor, no, es que la mandíbula no se expansiona, es que la mandíbula y la maxila no se expansionan si no hay mordida cruzada. Falso, completamente falso. No es un elemento de análisis el decir que la mordida cruzada, que hay una mordida cruzada unilateral y que por ende, por esa simple razón, tenemos que descruzar la mordida se descruza. Pero no es la condición sine qua non de decir que los tornillos que la expansión solo se hace porque hay mordida cruzada, no, la expansión se hace porque hay una estrechez transversal que se detecta, como lo dijimos al comienzo. Cuando yo empiezo a ver la erupción de los laterales, cuando yo empiezo a ver el recambio anterior, ya sea superior o inferior, yo empiezo a hacer unos análisis y a decir, aquí hay una estrechez transversal. Es más, antes que cualquier análisis de Pond, de dentición mixta, de Tanaka y Johnson, de Moyer, antes que cualquier análisis de papel, es muy importante entender, atentos con este análisis que de pronto no se lo he oído decir a nadie, es más importante decir, hombre, ¿será que en la distancia intercanina de la maxila, me van a caber los 4 incisivos permanentes? No me van a caber, no, aquí hay estrechez, yo que voy a recurrir a un análisis de Tanaka y Johnson para decir que aquí hay estrechez transversal, aquí hay una latente estrechez. Hombre, ¿será que aquí me van a caber los dientes? No, aquí no me van a caber, aquí hay estrechez, antes que empezar cualquier análisis, ¿cierto? Ahora, esto es muy simple, y de pronto la academia se enojará conmigo porque lo diga de esta manera, ¿cierto? Pero aquí hay una estrechez transversa y como tal, independiente de que exista mordida cruzada o no exista, lo digo porque alguien me decía que solo en la mordida cruzada se debe expansionar. No es cierto. Un clínico avesado, un clínico experimentado, un clínico generoso, un clínico apasionado, tiene que expansionar unos maxilares que están estrechos, porque si hay una cosa difícil de resolver, es una estrechez transversal, que si no se resuelve, se agravan los demás planos del espacio, es la estrechez transversal. De hecho, esta desviación de la línea media ósea, esta es la oclusión real la que va de este paciente hoy, ¿cierto? Este paciente era un plano terminal recto, ya se está moviendo a escalón mesial por aquí y seguramente por la orientación, la implantación tan vertical de estos dientes, todavía no migran hacia adelante. De pronto el siguiente paso es expansionar. Aquí se ve que el doctor tiene pintado un resorte, de pronto allá este diente se vestibula, pero aquí falta tamaño de las arcadas dentales y mientras no resuelva el tamaño, es posible que no logremos la ubicación anteroposterior, es decir, esa clase 2 que me hacían en las preguntas, que no tiene nada que ver o que tiene mucho que ver porque es que en esencia, atentos con esto, en esencia los planos del espacio se aparean es una palabra de orden sexual, se concatenan, los planos se concatenan, se mantienen unos con los otros, es decir, las afectaciones de orden transversal pueden conllevar a desviaciones en el plano frontal. Recordemos que hablamos del plano frontal, que es la relación lateral de la mandíbula con la maxila. Lo transversal es la anchura. Las afectaciones transversales, la estrechez transversal puede conllevar a una distorrelación por un cóndilo, a una mesorrelación por el otro, ¿cierto? Estas dos arcadas deben concomitar, deben tener paridad, deben tener equilibrio, deben tener correspondencia biunívoca, o sea, deben de ser dos entidades unívocas que se correspondan. Por esa razón, la nueva ortopedia maxilar, que la vamos a estudiar la primera semana de septiembre aquí en Medellín, están todos invitados, la nueva ortopedia maxilar procura
el establecimiento de una paridad entre estas dos entidades, es decir, que haya un tamaño acorde entre ellas para que cohabiten, Muchos de los aparatos de ortopedia maxilar que nosotros trabajamos generalmente buscan adelantar la mandíbula, pero muchas veces hay una estrechez transversal o mayor en un arco que en el otro, que ellas como tal, con ese aparato bimaxilar, como el Frankel, como el Clamp, como el Bionator, ellas por su tamaño no pueden cohabitar en esta relación molar clase 1, no pueden convivir en esta relación molar clase 1. Por muchos años que las mantengamos adelantadas, seguramente no pueden cohabitar en equilibrio en una relación molar clase 1. Entonces, ¿qué es la nueva ortopedia? La que vamos a estudiar en Medellín la primera semana de septiembre, del 4 al 8. Vamos a hablar del tamaño de las arcadas dentales para establecer paridad. Se llama ortopediodoncia, no ortoperiodoncia como dicen algunos. Ortopediodoncia, es decir, hacer ortopedia desde la doncia, desde el tamaño acorde de las arcadas dentales para que ellas cohabiten, para que tengan concomitancia, paridad, correspondencia biunívoca, para que tengan tamaño ideal, ¿cierto? Eso es lo que vamos a estudiar en Medellín, están todos invitados. Y entonces, ¿qué son las placas activas? Que corresponden a la ortopedia funcional, todavía tenemos esa discusión pendiente, que corresponden a la ortopedia maxilar. ¿Qué son las placas activas? Unas herramientas que buscan el tamaño acorde de las arcadas dentales para que puedan cohabitar en equilibrio. Distinto a unos aparatos bimaxilares del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, que buscaban primero relacionar esta mandíbula está distal, está en distorrelación, está en clase 2. De hecho, mirábamos, era la clase 2 nomás, la relación molar. Está en clase 2, hay que avanzarla, la avanzábamos. Y dejábamos el paciente 2 o 3 años con un aparato de ortopedia acá. Pero cuando el paciente quitaba el aparato y mirábamos, los arcos dentales seguían en el mismo tamaño, entonces el paciente cuando se quitaba el aparato para hacer la masticación de los alimentos, venía y la hacía en la distorrelación. Entonces el aparato estaba 3 años, aquí bregando a adelantar esta mandíbula, cambiando el patrón funcional, pero cuando hacía la masticación lo hacía en la distorrelación. La ortopediodoncia, la nueva ortopedia maxilar, la ortopedia de este siglo, busca que haya tamaño de las arcadas dentales, que mediante un tamaño acorde ellas cohabiten o que sencillamente se puedan hacer cohabitar de muy fácil manera. Pero primero que todo, necesitamos tamaño de los arcos dentales, necesitamos tamaño y paridad, es eso. Entonces, para resumir, cuando estoy hablando de tamaño, indirectamente estoy hablando de la relación y posiblemente estoy hablando del avance de la mandíbula o de la resolución de la clase 2. Sí, es posible. Cuando estamos expansionando, no estamos expansionando porque hay mordida cruzada, estamos expansionando porque hay arcos estrechos. Esto es muy importante porque varias personas me lo dijeron. No, es que no se expansiona, yo no sé dónde. Hay que pensar, yo no sé dónde nos sale la idea de que solo cuando hay mordida cruzada hay que expansionar. No, se expansionan las arcadas porque están estrechas, porque necesitamos darle tamaño para que la lengua y la musculatura perioral puedan cumplir con su misión dentro del tamaño de las arcadas dentales. Entonces, es eso. ¿Qué más les digo? No, básicamente es eso. Yo creo que con esta reunión que se surgió de repente en estos 3 videos que llevamos, que dice que video 3 de 3, este es el 4 de 3. Yo no sé si tiene lógica, pero este es el video 4 de 3, o llamémoslo el complemento. Este es un video que hace el complemento de hablar de un problema, de una situación que venimos hablando, que es el tamaño transversal de las arcadas dentales. Por vuestra atención, muchas gracias. Nos vemos en Medellín la primera semana de septiembre. Todavía quedan 3 cupos, son solamente 15 plazas. Vamos a estar trabajando de sol a sol, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero también vamos a salir a conocer la ciudad de Medellín, vamos a salir en grupo y vamos a ir a conocer lugares turísticos y a divertirnos y a conocer el pueblo antioqueño. Entonces están todos invitados. Nos vemos en Medellín. Dios les guarde.